Y ahora sí, listos ya para poder disfrutar de la producción, conocer más acerca de las infecciones estomacales y disipar todas las dudas que tengamos con el doctor Walter Yáñez. Las infecciones gastrointestinales en los niños se convirtió en la principal preocupación que los padres tenemos. Hoy conoceremos más de esta común enfermedad. Hay que recordar que el hábito intestinal es propio de cada persona. Es normal que un bebé, un recién nacido, por ejemplo, tenga 6 o 7 o hasta 8 deposiciones semilíquidas, que son normales, o que también tenga 2 o 3 deposiciones a la semana. El hábito intestinal es propio de cada paciente. Cuando el hábito intestinal de cada paciente se altera y las deposiciones se alteran en frecuencia, aumentan en frecuencia o disminuye la consistencia habitual, podemos decir que el niño está cursando con una diarrea. Afortunadamente, la mayoría de estos cuadros están provocados por gérmenes que no requieren un tratamiento. 1 o 2 de cada 10 niños con diarrea requieren un tratamiento antibiótico. La mayoría de estos niños lo que necesitan es simplemente un tratamiento de soporte. La mayoría de las infecciones estomacales que contraen nuestros niños se debe al contacto directo con virus o bacterias a través de los alimentos que ellos consumen, por lo cual es recomendable tener sumo cuidado con el aseo tanto de nuestros niños como de las comidas de nuestro hogar, como ser vegetales, carnes y demás legumbres. Evitar tomar agua contaminada, agua que no sea potable, lavarnos siempre las manos antes de consumir cualquier tipo de alimento, lavarnos las manos antes y después de entrar al baño, es decir, hacer de que nuestros hijos esto sea una rutina y una norma. Principalmente aquello, y obviamente el consumo de cualquier verdura que se va a consumir cruda, pues esta tiene que ser siempre lavada y desinfectada. Ahora, si no es una enfermedad tan seria, ¿por qué causa tanta mortalidad? Porque en realidad los niños fallecen no por la infección como tal, sino los niños fallecen porque se deshidratan. Ese es el peligro más grande frente a una infección estomacal. Enhorabuena. Muy bien, ahí estábamos viendo y siendo parte, ¿no es cierto?, de esta producción con un especialista también en el tema para poder conocer qué cuidados debemos tener y acerca de los problemas que se pueden desencadenar con el tema de las infecciones estomacales. ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, los cuadros de gastroenteritis que se llaman, es el cuadro que se caracteriza porque un niño presenta mucho vómito y después del vómito mucha diarrea, son aquellos cuadros que normalmente son los que se dan más en esta época. Peor aún en estas épocas de ola de tanto calor, una ola de calor que estamos sufriendo, entonces el consumo de algún tipo de líquido, de algunos alimentos que pueden estar contaminados con algún tipo de gérmenes, pueden ocasionar este problema de vómitos, diarrea y obviamente, como decía el informe, el gran problema en estos cuadros es la deshidratación, que es lo que hay que tratar de evitar. De todas maneras, sí es importante, es conveniente que las medidas preventivas que se toman en estos casos son netamente basadas en el tipo de higiene. Entonces, un buen lavado de los alimentos, un buen lavado de las manos y todo eso va a ayudar mucho a disminuir este problema. Y el doctor, y el tema de las defensas, porque si bien nosotros lavamos las manos, nosotros cuidamos los alimentos, pero cuando salen y comen a la calle o cuando comen algo en el colegio o en algún kiosco o algo que también les puede provocar ese tipo de infección, el tema de las defensas, de la buena alimentación o la base que ellos tengan, ¿nos puede ayudar a disminuir el problema? Una adecuada nutrición que vaya a tener un niño va a ser como el colchón, como el soporte ante cualquier evento de infección, no solo gastrointestinal, sino también de la parte respiratoria, de la vía urinaria, de cualquier lugar. Ahora, es importante también que los niños muchas veces se expongan en ese sentido a que puedan consumir agua, jugar en la tierra y todo eso, porque también eso va a generar una defensa en el organismo. No se puede tener un niño que se vaya a crecer en una burbuja, es decir, que no apoye sus manos en el piso sucio, que no apoye esto, pero no tome agua en la piscina, porque va a ser imposible. Es parte del sistema inmunológico que también va a ir generando que su organismo aprenda a defenderse. Estos cuadros de diarrea, si bien a los papás nos preocupan, no son un problema, pero también a la larga le va a ir dejando un cuadro de defensa, una parte inmunológica, una memoria en su cuerpo que también le va a ayudar. Entonces, hay que tener los recaudos, los cuidados, tampoco por dejar eso vamos a hacer que el proceso continúe. Las diarreas durarán 1 o 2 días, más de ello, y hay que tomar ciertas medidas, aparte de algún tipo de medicamentos que pueda tomar. Perfecto, permítame por favor, doctor, vamos
consultas que tiene la gente desde las calles. Doctor, ¿qué tratamiento natural puedo encontrar para ayudar a mi hijo con una infección estomacal? Enhorabuena. Bueno, eso es una buena pregunta porque una vez que se determine infección, que haya diarrea, no es bueno automedicar, porque muchas veces la automedicación puede ser dañina, porque estamos hablando que un proceso que está entrando al estómago, al intestino, está generando un proceso defensivo. Ahí hay que determinar no solo la diarrea, si hay fiebre, si hay malestar, si hay decaimiento y todo ello. Lo más importante es acudir al centro. Uno, cuando una sospecha de alguna infección, es acudir al centro médico, a su pediatra, preguntarle, llamar, para ver si realmente se trata de una infección que amerite una medicación o que solo por ahí esperar que pase el curso de la enfermedad, darle mucho líquido, mantener la alimentación y obviamente estar atentos a algunos signos de alarma. Esos son los 3 pilares, podríamos decir, del tratamiento. Evitar la deshidratación, dándole líquidos. 2, evitar la desnutrición, manteniendo la alimentación. Y el tercero, siempre estar conscientes de algunos signos de alarma, como son la fiebre, que haya sangre en las deposiciones, que ese niño no pueda alimentarse y obviamente aquel niño que esté vomitando demasiado. Eso ya podríamos decir que ya amerita otro tipo de conducta. Vamos a seguir conociendo, por favor, las consultas que tiene la gente desde las calles. Doctor, ¿qué comidas pueden ocasionar una infección estomacal en un niño? Enhorabuena. Bueno, las comidas que pueden ocasionar una infección son aquellas que puedan estar contaminadas, ¿no? Aquellas donde uno sospecha de que ahí no hayan sido lavadas adecuadamente. Es recomendable siempre que cuando uno salga a comer a algún lugar, que esa comida que esté expuesta mucho al calor o al sol tampoco es muy conveniente. Hay que saber en ese sentido de volver a lavar y todo ello, porque muchas veces uno sale a comer, pero son comidas que han estado mucho tiempo expuestas al calor, al sol, que puede producir algún proceso de fermentación o de contaminación. Entonces hay que evitar ese tipo de comidas para que no estemos siendo susceptibles de una infección. El tema de una de las consultas frecuentes acerca de cuando son muy pequeñitos y sufren sobre este problema, que no sabemos si es la leche o algún mal manejo de ella, llevamos la leche en la cartera ya preparada, se pasó el tiempo y la recalentamos para dársela, pueden quizás ocasionarle algún daño, estamos haciendo las cosas mal. Claro. Bueno, en el oriente podríamos decir es un poco más complicada la conservación, más aún de la leche. Claro. La leche es algo que fermenta muy rápidamente. Entonces, si nosotros llevamos en el bolsón y todo eso, por largos periodos de tiempo puede ser que esa leche vaya fermentando. Cuando nosotros intentamos recalentar, ya ha sufrido una descomposición y obviamente puede generar un proceso de diarrea, por ahí no de infección, pero sí una alteración en el funcionamiento intestinal. Entonces, en esos casos, yo creo, y lo más recomendable es no trasladarla a la leche preparada. Yeah. Se puede trasladar el biberón, la leche aparte y agua incluso aparte para que en el momento que se tenga que utilizar, hacer la preparación. Posteriormente, si no se acabó la mamadera, hay que desecharla. No conviene correr el riesgo de seguir manteniendo la leche preparada por otra cantidad de tiempo. Entonces, eso yo creo que es importante para evitar de esa manera que se pueda descomponer la leche y generarle un proceso de diarrea aguda, sobre todo en los chiquititos. ¿Cada cuánto deberíamos, doctor, cambiar el biberón, la mamadera y el chupón? Bueno, normalmente la mamadera, el chupón, si es un niño que está utilizando, digamos, no lactancia materna, sino lactancia netamente complementaria con la leche, con leche de fórmula, ya tenemos cada 2 meses se debe cambiar. El chupón puede durar hasta 3, porque hay etapas que son de la etapa 1, el primer trimestre, la etapa 2, el segundo trimestre, la etapa 3, pero cada 2 meses se debería, sobre todo, no nos olvidemos en aquellos biberones de plástico. Los biberones de plástico tienen una sustancia que se llama el bisfenol.
y el bisfenol ha venido asociado a muchos problemas que se puedan presentar en los niños. Entonces, por eso es recomendable hacer un cambio cada 2, cada 3 meses, porque no nos olvidemos que esa mamadera la estamos haciendo hervir o la estamos esterilizando cada 3, 4, 5 veces al día. Claro. Entonces, el desgaste que va a sufrir eso es importante. Es recomendable siempre en la casa tener un biberón de vidrio, porque eso es el más saludable. Ya. Obviamente es el más peligroso porque hay que tener mucho, Claro. cuando uno va a estar lá, porque los niños a veces acaban de tomar el biberón y tiran donde sea. Entonces, pero es recomendable tener, es importantísimo. Permítame, doctor, tenemos una llamada. Liliana se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta. Buenos días. Buen día. Una preguntita. Mi bebé tiene 6 años y tiene 2 bolitas por el cachete y por aquí por los dientecitos molares. Quisiera saber a qué se debe, ¿es infección o algo por...? ¿En el cuello o en la parte de la cara? En la cara. Ah, En la dentro parte de la boca. carita, en la parte de la cara. Bueno, si es en la cara que se ve hacia afuera, si son como 2 bolitas, habría que determinar un poco, habría que ver las características que tienen esas bolitas, si son duras, si son móviles, porque pueden muchas veces que no sea en la cara y que sea un poquito más abajo y ser un parte de los ganglios que tienen todas las personas, tener una cadena cervical, una cadena retroauricular. Pero si son dos bolitas cerca de los molares, habría que determinar un poco más con exactitud, ver las características que tienen esas bolitas, si son móviles, no son móviles. Yo lo que les recomiendo es que pueda acudir a su pediatra para que su niño grande, ya de 6 años, se pueda determinar el origen de ese tipo de lesiones. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya para cerrar este tema, nosotros tenemos un cuadro con los diferentes consejos que se pueden tomar en cuenta para evitar el tema de la infección estomacal. Esto para reforzar la información que nos brindaba el doctor. Aseo cotidiano de las manos, evitar alimentos guardados, manipulación higiénica de los alimentos también, que era parte de lo que nos explicaba el doctor y también se conoció a través de la producción. Las sales rehidratantes que ya van acompañadas con el tratamiento, como lo decía el doctor, que hay que evitar la deshidratación, el agua de arroz, canela. La canela sirve, ¿no? Normalmente lo que se hace a manera natural es hacer agua de arroz con canela. Entonces esa es una mezcla que puede ayudar. El agua de arroz, el arroz tiene una sustancia que se llama la gliadina. La gliadina es como un astringente, o sea que frena el proceso de diarrea, exactamente. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Al contrario, como usted. Hasta aquí llegamos en nuestro sector. Enhorabuena, presentó Pediatría